Dios me le bendiga a mis hermanos en esta noche. Ya nosotros hemos glorificado y exaltado a nuestro Señor Jesucristo. Le disponemos que ponga su corazón al escuchar la palabra del Señor con nosotros, nuestro hermano Andrés Santana. Gloria a Dios, alabado el nombre de Cristo. Le damos gracias al Señor por su gracia, su presencia ha sido como un bálsamo, amén. Estamos agradecidos con el Señor y pues estamos ya expectantes a lo que Dios tenga para con cada uno de nosotros. Vamos a estar abriendo la palabra en el capítulo 3 de Proverbios, desde el verso 20. Vamos a leer un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están a nuestro alrededor. Amado vecino, usted puede acercarse con toda confianza. Aquí nada malo le va a pasar, al contrario, Dios va a hacer algo especial en su vida si usted le abre lugar a la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra en capítulo 3 de Proverbios. Un saludo a todos nuestros hermanos de las transmisiones. Ustedes son un hermano más nuestro, como si estuvieran aquí mismo. Cada saludo a nuestros hermanos de Andes, a nuestros hermanos de Arauquita, a cada uno de los hermanos, Pedro Esteban y bueno, en fin, todos nuestros hermanos, Víctor, Génesis. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios multiplique por medio de su gracia en bendición por la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 20, y vamos a leer hasta el 28. Proverbios 3, 20 al 28. Y dice la palabra de Dios: con su ciencia, gloria al Señor. Proverbios 4, del 20 al 27. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus oídos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora leemos 3 del 20 al 28. Y dice: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Pídale a Dios que hable a su vida y vamos a pedirle al Señor conforme a la necesidad de cada uno, Él sea hablándonos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Tú has sido bueno, has sido fiel, Señor. Esta noche hemos sentido tu bendición en medio de este servicio, en medio de este culto, Señor. Hemos sentido esa gracia apacible, pero ahora también nuestras almas están expectantes y necesitadas, Señor, de una palabra que venga de lo alto, de un maná del cielo, la cual, como dice la Escritura, si alguno comiere no volverá a tener hambre ni sed. Aquí estamos, Señor, necesitados que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tú que todo lo sabes y todo lo conoces, todo lo examinas y lo escudriñas, háblanos, Señor, según sea nuestra condición, para volver al pecador, para convertir por medio de tu palabra, Señor, para generar en nosotros unos frutos
frutos dignos de ti, Señor amado, para generar un verdadero cambio conforme a esta escritura santa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control de este momento, aquí y a la distancia, Señor, porque también sabemos que tú bendecirás a los que están a la distancia, conforme al poder que hay en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede estarse en su lugar bendiciendo el nombre del Señor, que vive para siempre. Vamos a estar hablando en estos versos que hemos leído en 2 capítulos, pero principalmente en el capítulo 3, con el título Las bendiciones de guardar la palabra de Dios. Las bendiciones de guardar la palabra de Dios. Hoy en día usted sabe que muchas personas rigen su vida según su propio pensamiento, según cualquier filosofía, es más, usted ha escuchado que hay personas que a causa de su propia filosofía han dado la vida por esa doctrina, por esa filosofía. Amén. Según las creencias que tengan o que acojan para sí. Y así cada uno va determinando cómo, bajo qué criterios vivir la vida, digámoslo de esa manera. ¿Por qué decidir X cosa en cada una de las etapas de la vida? Cada quien va acogiendo creencias, pensamientos, filosofías, pero según eso va esa persona a determinar el rumbo de su vida y también la de otros. Gloria al Señor para siempre. Ustedes miran que en toda la historia han habido dictadores siempre, y toda decisión que esa persona toma también va a afectar a otros. En otro campo, las decisiones de un padre, de una madre, van a afectar, pero eso va a depender de qué tiene la persona en sí para decidir, es decir, bajo qué va a regir su vida, qué va a ser el parámetro a seguir la vida de esa persona. En un sistema como el que vivimos hoy en día, todo el mundo tiene su propia verdad según ellos. En un sistema como el de hoy, es muy revolucionario decir que nosotros tenemos una verdad, y esa verdad para nosotros es Jesús. Yo no sé si para usted, pero esa verdad que llegó para decírselas a los fariseos, una verdad que el Señor se lo decía a una ramera, se lo decía a un publicano y se lo decía a un fariseo, y a los tres se les dijo la verdad. Es más, les decía la verdad de su propia condición. Pero dice la Escritura en Lucas capítulo 7 que los fariseos no quisieron tomar la justificación de Dios y desecharon los designios de Dios. Es decir, esa verdad, que era la verdad, aunque para ellos era dura, era inaceptable, esa verdad a ellos no los consentía, no les aprobaba su conducta y su manera de vivir, pero esa verdad ellos la rechazaron. Una simple ramera, que ellos la decían una mujer pecadora, ella aceptó esa verdad y por esa verdad fue salva. Por esa verdad su vida cambió y dejó de ser eso. Alabado el nombre del Señor. Por esa verdad el publicano dejó de ser lo más despreciable que había, y esa verdad cambió su vida. Gloria al Señor para siempre. Porque esa verdad que hemos hallado se llama Jesús. Y esa verdad es la que puede traer respuestas al interior del alma del ser humano. Y esa verdad tiene efectos poderosos en la vida de cualquiera. Por eso hoy en este mismo lugar hay testimonios muy especiales. Si yo le preguntara a cada uno tiene testimonios interesantes, y más que interesantes, poderosos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por medio de la verdad de la palabra. Posiblemente en su momento la palabra venía y uno decía, no, eso es muy duro. Pero esa verdad ha generado un cambio y nos ha sacado de tinieblas a luz, y nos ha sacado de lo que éramos y cada vez nos hace más asemejarnos, si le permitimos a la palabra, tener el carácter de Cristo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Ser a la imagen del que nos justificó y nos ha salvado. Gloria al Señor para siempre. Cristo no es simplemente una verdad,
sino que Él es la verdad, dice la Escritura. Y Él es una verdad para nosotros, porque es el camino, la verdad y la vida. Cuando en Juan 14 dice, es la verdad y es el camino, es porque no hay otro camino ni hay otra verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Y hoy en día es una rareza afirmar cosas como estas. Hoy todo el mundo dice, eso es relativo, yo creo esto, usted puede percibirse como usted quiere, usted puede tener la verdad que tiene. Dice usted, esa es su verdad, pero yo tengo otra verdad. Y en ese ambiente donde no hay límites claros, donde no hay cosas férreas claras, es donde viene la destrucción, como vemos hoy en día, de la sociedad. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo es relativo y en nada puede haber seriedad ni firmeza, y en nada puede haber algo estricto que marque una pauta, porque todo se tiene que aceptar, todo se tiene que recibir. Todo es la verdad, todo es relativo, todo es como yo lo perciba. Pero hay cosas, hermano, yo le digo con un ejemplo simple. Si a usted le dan una pedrada en la cabeza, usted no puede decir que percibe eso como un algodón que le pusieron en la cabeza. Objetivamente es una pedrada. Alabado el nombre del Señor. Pero hoy en día es muy extraño y es una rareza hablar de que hay una única verdad. Porque el hombre establece una amplitud y una pluralidad de caminos donde todo es posible y todo es válido. Y cualquier camino es aceptable, cualquier camino es aceptado, pero entendemos por la Escritura que solo Cristo es el camino y la verdad. Y ellos, la persona que está sin Cristo, sin conocer esta verdad y lo que esta verdad puede hacer, cree que cualquier camino puede llevarlo a Dios, aunque los conduzca a la perdición. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, aunque los conduzca a una vida alejada de Dios, en esa pluralidad de caminos, como que usted pudiera escoger el cualquiera, y cualquiera me lleva a Roma, como era el dicho antiguo. Gloria al Señor para siempre. Hay tantos caminos posibles hoy en día, sin importar lo perverso y torcido que sean, son loados y admirados, pero aquel que sigue al único camino, es decir, que busca a Dios, es vituperado y objeto de burla. Gloria a Cristo para siempre. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Y en una sociedad y en un contexto de estos, es absolutamente revolucionario hablar de esta verdad. Gloria a Dios. Muchas personas quieren saber la verdad. Usted va a un proceso judicial, el demandante tiene una verdad, el demandado tiene una verdad, pero el juez lo que quiere saber es qué ocurrió en todo eso. Por eso es un tercero imparcial. Y esa verdad muchas veces vale mucho. Aunque el inconverso, por ejemplo, en ese ambiente que estamos hablando de la pluralidad de caminos, el inconverso cree que es único, que tiene una vida única, que no se parece a ningún otro y que tiene la vida que quiera, aunque todos ellos andan por fuera de esta senda antigua que el Señor nos ha dejado, que es el buen camino y el único camino que cuenta con la aprobación de Dios. Amigo que me está escuchando, no importa cuántos argumentos y razonamientos usted coloque sobre esta palabra, la Escritura nos dice que el único camino es Cristo, y ningún otro camino, sea cual sea, tenga usted el título que tenga, el ministerio que tenga, Dios lo va a aprobar. Y a usted así le moleste, y usted tenga otras concepciones, otras filosofías, el llamado de la palabra es que se vuelva a Dios, que se vuelva a ese camino que Dios ha establecido, en el cual usted sí tendrá verdadera libertad y paz. Gloria al Señor, pero Dios de ninguna manera va a aprobar otro camino por fuera de esta palabra. Jeremías, capítulo 6, gloria a Cristo para siempre, el verso 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esa profecía se cumple perfectamente hoy, donde el Señor les dice, he puesto el camino delante de ustedes, les he mostrado cuál es la senda. Pero la gente hoy ha dicho, no andaremos. Yo puedo llegar a Dios sin importar cuál decisión o cuál senda tome. No importa que ustedes digan eso. Eso son cosas de hombres, son argumentos, y la gente empieza a contraargumentar frente a esta verdad, pero Dios no va a aprobar su camino. Gloria al Señor. El hombre que siendo varón dice que es mujer, Dios no va a aprobar su camino. La mujer que siendo mujer dice ser varón, Dios no va a aprobar su camino. Lo que dice aquí es, párense, miren, pregunte, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él, y ahí sí hallarán descanso. Porque todas estas cosas el hombre las utiliza para poder darle sentido a su vida, tener un sentido de lucha, poder llenar vacíos que tiene la persona, y por eso llega a esa condición. Pero lo que usted está buscando, al fin de cuentas, la palabra lo que hace es desvelar y decir, usted lo que está buscando es un descanso para el alma. Y ese descanso solo se lo puede dar andando la senda, el único buen camino por el cual Dios desea que todos andemos. Esta verdad, más vale usted hacerse, en vez de ignorarla, recibirla y decir, tiene razón. Voy a andar por esa senda, voy a establecer mi vida conforme a esos parámetros de esa senda antigua, de ese buen camino, para hallar verdaderamente descanso para el alma. De lo contrario, usted no hallará descanso para su alma. Es muy raro ver que hoy en día una familia se plante y tenga como suyos los principios de Dios. Gloria al Señor. Es difícil hallar a hombres y mujeres que estén aferrados a la verdad de la palabra y dispuestos aún a padecer por ella con firmeza y luchar con tal de agradar a Dios sin importar las consecuencias. De hecho, en la agenda política, social, familiar, individual, no aparece ese ítem que se llama agradar a Dios. Por lo general no aparece la frase, la política, el programa, la intención de agradar a Dios, no aparece. Uno esperaría que aquí sí aparezca, ¿verdad? Pero a nivel general no aparece ese punto de querer agradar a Dios, y aún más sin importar las consecuencias. Juan capítulo 8, gloria a Cristo para siempre, alabado el Señor que vive para siempre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondió, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros lo habéis oído lo que habéis oído hacer cerca de vuestro Padre. Lo que está diciendo la palabra es que el Señor está frente a los judíos, y entonces el Señor les dice, ustedes son esclavos, y ellos se admiran y dicen, nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nada, no tenemos ataduras. Pero el Señor les dice, hay una verdad que ustedes deben saber, y es que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Amigo que está escuchando, esa verdad implica que lo que es su vida habla de su atadura, habla de su esclavitud, habla que usted no es libre a la verdad, tan libre como dice o como cree estar.
Gloria al Señor para siempre. Ahí dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Gloria al Señor. Y hay muchas personas, así como estos judíos, que viven en países libres, en países donde hay garantía de libertades individuales, pero son esclavos del pecado. Tienen que ir a pecar una y otra vez. Tienen que ir como la mujer samaritana de nuevo al pozo de su destrucción y de su condena, porque no son libres a la verdad. Alabado el Señor para siempre. Y entonces lo que está diciendo es, conoceréis la verdad, pero ellos estaban rechazando la verdad. Por eso el Señor dice, por eso mi palabra no haya cabida en ustedes. La palabra, la verdad que los exponía a ellos, que les decía que ellos eran esclavos, ellos decían, no, eso no es verdad, no somos esclavos. Pero al no conocer la verdad, al ignorar la verdadera condición espiritual de ellos, no pudieron ser libres. Por eso quedaron todavía atados, alabado el nombre del Señor. Y como dice la Escritura en Lucas 7, ellos rechazaron los designios de Dios, es decir, el propósito de salvación que Dios tenía con ellos. Porque rechazar la verdad es seguir siendo esclavo, seguir estando atado a una condición, seguir estando condicionado y limitado, seguir sintiendo culpa, seguir estando por fuera de la paz de Dios, por fuera de las bendiciones de Dios. Alabado el nombre del Señor. Los que hemos sido libres de eso, ¿cuántas veces no nos dábamos golpes, hermano, diciendo quiero salir de esto, pero no era posible? Sencillamente no era posible, pero al conocer la verdad, donde la palabra nos dice, no crea que usted es justo, usted es pecador. Ahí fue que entendimos que necesitábamos de Dios, que necesitábamos correr a la misericordia de Dios, que necesitábamos entregarle la vida y decirle, haga usted, libérteme usted. Aleluya. Fue ahí cuando entendimos, cuando la palabra nos hace entender que la verdadera libertad es conocer la palabra de Dios, conocer esta verdad y no rechazarla. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces ya en la vida cristiana la palabra de Dios es tan maravillosa que hay palabras, hermano, que son duras, son fuertes? ¿Cuánto les ha pasado? Que usted sabe que con la palabra que se dio le dieron a uno una garrotera tenaz. Pero luego Dios, como es su palabra, que es viva, que es eficaz, que es maravillosa, luego de esa garrotera llega un consuelo. Y uno sale con esperanza diciendo, Dios me habló para que cambie y yo lo voy a intentar y Dios me va a ayudar y Él me va a dar fuerza. Y uno sale con esperanzas porque esa palabra es viva, porque esa palabra aprovecha, son espíritu y son vida las palabras de Dios. Que es lo que dice el Señor en Juan 6. La carne para nada aprovecha, pero estas palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y esa palabra, a medida que le vamos dando, porque el problema es que esa palabra no haya cabida en ellos, no podía entrar al corazón de ellos. El único que podía libertarlos, ellos lo estaban rechazando. Y esa palabra no hallaba lugar en ellos. Porque muchas veces las personas se les da la palabra y Dios les está hablando directamente, pero la persona, aunque no dice nada, aunque dice qué bueno y asienta con su cabeza, en su corazón está diciendo, nah, eso no es así. Ni siquiera voy a intentar cambiar, ni siquiera voy a intentar, no, ni siquiera eso, voy a seguir ofrendando y hacer como si nada estuviese pasando, porque en su corazón está rechazando la palabra, porque en su corazón está diciendo, no, eso no, como si Dios no le estuviese hablando. ¿Cuántas personas Dios le lleva la palabra, le evangelizan, le hablan directamente lo que la persona sabe que solo Dios sabía, pero aún así dicen, no, otro día, porque ahí no halló en el corazón, no halló cabida esa palabra que lo podía hacer libre? Alabado el nombre del Señor para siempre. Así es, amados hermanos, esa palabra tiene el poder de darnos esa libertad, porque cuando Zaqueo
se subió al sicómoro y Dios le da la palabra. Y Dios le dice, usted ha sido perdonado, ha sido justificado, he venido a buscar lo que se había perdido. Luego Zaqueo quedó libre de avaricia. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, todo lo que yo, a todo el que le haya hecho agravio, se lo devuelvo 4 veces. Y la mitad de todas mis riquezas se la doy a los pobres. Ese hombre fue libre de esa avaricia que antes lo privó de ser un hombre honorable, de ser un hombre respetado, porque todo el mundo lo tenía como un publicano, por causa de la avaricia. Pero cuando vino esa verdad de la palabra, hermano, él sabía que necesitaba de Dios. Él se monta allá y mira al Señor y el Señor le dice, baja, voy a entrar, voy a ir a tu casa, llevo la gracia, llevo la salvación. Y ese hombre dice, yo doy todo lo que tengo, doy 4 veces. Y fue libre de la avaricia que lo llevó a esa misma condición. Y es tan maravilloso que dice la palabra, hermano, que dice el Señor, hoy ha llegado la salvación no solo a Zaqueo, a esta casa, dice. Qué tremendo, hermano. Pero solo la verdad nos hace libre. Y cuando esa verdad le está diciendo a usted, usted es adúltero, usted es un ladrón, usted es un vicioso, usted está perdido, solamente ahí, cuando el hombre le haya lugar, el hombre reacciona, el hombre despierta a esa realidad y dice, yo estoy mal. Necesito ir a buscar la misericordia de Dios. Y ahí uno se acerca y uno dice, ¿cuál ha sido mi camino? ¿Qué camino he llevado? Entonces ahí despierta el interés de uno de decir, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es el camino en el cual yo sí voy a tener descanso? Porque creía que esto me podía dar descanso, pero no me ha dado descanso. Creía que aquello me podía dar descanso y no me dio descanso. Aleluya. Pero solamente hallaremos descanso para nuestra alma cuando andemos en el camino bueno. Gloria al Señor. Es que en nosotros, en cada uno, una palabra, una verdad. Alabado el nombre del Señor, que llegó a nuestro corazón, que traspasó nuestro corazón, pero no nos dejó igual, sino que generó un cambio para siempre en nosotros. Eso es lo tremendo de la palabra. Una palabra que a la vez trae su bálsamo y su sanidad, y que no nos deja igual. Alguien puede decir o pretender invalidar la palabra de Dios. Sin embargo, en los que somos testigos de la gloria de Dios, podemos decir que esa verdad trajo un cambio, una transformación evidente en nosotros. Y lo que antes no pudimos, teniendo la verdad de Dios, ahora sí. Uno de los hombres que hizo el trabajo de traducir la palabra a al español, de hecho, dentro de uno de sus prólogos, digamos, él decía, qué cosa más poderosa es la palabra de Dios y qué furia genera en el infierno, porque solo con la luz de la palabra el hombre sale de su celda oscura y es libre respecto de las tinieblas. Y eso es verdad, de hecho la palabra lo enseña en muchas partes, pero solamente esa verdad generó una evidencia en nosotros. Lo que antes hacíamos con facilidad, hoy hay temor de Dios y hay un corazón que dice no puedo porque desagradaría a Dios, aunque nadie lo esté viendo. Desagradaría a Dios, me saldría de ese camino de santidad, aunque nadie lo esté viendo ni le esté diciendo nada. Alabado el Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Comprendimos que terminábamos siempre pecando cuando no teníamos la verdad de Dios y éramos esclavos y sujetos a nuestras pasiones, aún las más bajas y oscuras. Y todo eso nos hundía más y más. Entendimos que el principal problema estaba dentro de nosotros y no afuera de nosotros. ¿Cuántas personas llegan a viejo
todavía diciendo es que la culpa es de X, de Y, de aquel, de los otros, pero no puede comprender que es esclavo del pecado y que esa condición va a tener siempre su vida así, aunque él pretenda que todos los demás tienen la culpa, no es así. Gloria al Señor para siempre. Entendimos que debía haber una liberación del pecado en nosotros, que debíamos salir de allí. Y esa es la verdad que cambia de parte de Dios. Amados hermanos, aunque otros no se sienta comprometido con esta verdad o no estime esta verdad, para nosotros tiene el significado de un renacer. Esta palabra nos hizo como si naciéramos de nuevo, como una nueva criatura. Nos dio un renacer, nos dio una segunda oportunidad, nos dio una vida distinta. Esta palabra, la cual hay que estimar y valorar, porque esto no es cualquier cosa. Esta palabra es para nosotros una vida nueva, una vida transformada por el poder divino. Alabado el nombre del Señor. Lo mejor que usted puede hacer siempre es oír, atender y dejarla entrar a su corazón. Porque hay cosas que no son fáciles. Y hay palabra que llega y uno dice, ¿cómo voy a dejar esto? Pero el punto está que cuando usted le da entrada al corazón y dice, si yo tomé la decisión de tener una vida nueva, es precisamente no para estar de mentiras aquí, sino para agradar a Dios, para tener los pies aterrizados en la gracia de Dios. Entonces, ahí es donde uno se humilla y se acerca más a Dios y dice, vamos a agradar al Señor, vamos a darle lugar a esa palabra. Por eso estimamos esa palabra, porque nos cambió a nosotros. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, bendito el Señor para siempre. Segunda carta de Corintios 13:8, ¿qué dice? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermano, la verdad es tan tremendo que al final siempre será la verdad. Todas las pantomimias, las hipocresías, las mentiras, eso va a ser circunstancial, eso va a ser momentáneo, eso va a ser aún de más problemas. Pero nada podemos contra la verdad, sino al contrario, en pro, por la verdad, es que nosotros estamos puestos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cambió, a nosotros nos ha ayudado, a nosotros nos ha dado consuelo, fortaleza. Esa verdad de la palabra para nosotros ha sido en momentos de sequía agua fresca que refresca nuestra alma. Esa verdad ha habido momentos que nos ha corregido. Esa verdad está llena del amor de Dios. Esa verdad es la que nos ha permitido tener unos parámetros, no según filosofías muertas, unos parámetros para ser verdaderamente ciudadanos de la patria celestial. Esta palabra tiene mucho valor en nosotros y nada podemos contra ella, sino al contrario, esta palabra nos sacó de la cárcel en que estábamos. Alabado el nombre del Señor. Si usted hoy empieza a recordar, y yo, ¿qué hacíamos antes? ¿En qué estuviéramos en estos momentos? Y cómo ni siquiera había una posibilidad de salir de tantas de esas cosas. De otras sí, pero de otras no. Pero hoy es posible lo que era imposible para unas personas que estaban muertas, que estaban en condenación, que estaban en maldición, pero hoy somos libres por la gracia de Dios. Hermano, eso no tiene precio. Por eso ahí dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros los que hemos sido, también somos deudores a esta verdad. Y esto es lo valioso de la palabra de Dios, que tiene especiales beneficios al hombre, que le abre espacio en su corazón. En el texto base
Estábamos leyendo en el verso 21 del capítulo 3 de Proverbios, que dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Gloria a Dios para siempre. El valor que tiene atender, aquí le está hablando a su hijo, y el valor que tiene atender esas palabras del Padre es aún mayor cuando se trata del Padre Celestial, que tiene grandes beneficios y beneficios especiales. Leímos en el 4 al empezar, 4:20, que dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuántas cosas en la vida, hermano? Todo el mundo pasa circunstancias, pero esa medicina que usted está necesitando probablemente esta noche, para su corazón, para su alma, está en esta palabra. Y esta palabra es vida al que la haya. Y es como si nosotros, al sentarnos a leer, al estudiar, al estar en un lugar como estos, manara vida de esta palabra. Y eso nos va llenando de vida, de medicina, de sanidad, de un cambio transformador desde adentro, porque es medicina para todo nuestro ser. Y entonces esa palabra nos enseña cómo vivir, y nos dice aquí que esa palabra será vida al alma cautiva, que tantas personas se han dejado cautivar o están cautivos. Pero esa palabra será vida al alma de cada oyente de la palabra, y dará gracia al cuello de la persona, es decir, dará un distintivo, dará una honra. Entonces la persona que le da lugar a las palabras andará por el camino confiadamente. Y no hay nada mejor que esa paz, que esa confianza. Que usted andar por el camino que Dios le coloca, y usted no tener temor de la esclavitud del pecado, no tener temor de equivocarse porque está procurando siempre hacer la voluntad de Dios, no tener temor de que haya una deuda pendiente, no, porque usted puede andar confiadamente en el camino, en la senda que Dios ha establecido. Esa vida para el alma hace que nosotros no tropecemos. Alabado el nombre del Señor. Cuántas decisiones nos hicieron tropezar, cuántas personas tropiezan en cosas que uno no esperaría, pero al permitirle a la palabra, estamos diciendo que esa palabra nos va a guardar de tropiezos, hermano. Cuando a alguien se le hace fácil hacer algo y decir no pasa nada, nosotros decimos: la verdad de la palabra me enseña que hay un Dios justo, que hay un Dios de retribución, que hay un Dios que va a mirar mi conducta, va a pesar mi corazón, va a examinar mi vida y va a ver qué hay ahí en el corazón. Gloria a Cristo para siempre. La creación fue planificada y hecha con este elemento que se llama sabiduría. Dice: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Otra bendición de recibir la palabra de Dios es que vamos a tener sabiduría. Y si la creación necesitó ese elemento de la sabiduría, nosotros que somos parte de esa creación necesitamos de esa sabiduría. ¿Verdad? Hermano, necesitamos. Vea que hay cosas en la vida que aparecen y uno no sabe, pero uno no tiene que estudiar en una universidad muy prestigiosa para tener la sabiduría de Dios. Hay que abrirle el corazón, eso sí, a Dios y a la palabra, y ahí habrá sabiduría, hermano. Ahí habrá un camino sin tanto tropiezo, sin tanto error. ¿Ve? Y entonces podemos decir: Dios me ha dado sabiduría, y andar el camino confiadamente. Gloria al Señor para siempre.
La palabra es la única que le da vida al alma del que presta atención y toma la palabra de Dios en serio. Y eso que será gracia en el cuello, será una gracia especial en nosotros, un distintivo, un punto a favor que nosotros tenemos. Es decir, pueden haber dos personas que tengan los mismos estudios, pero uno de ellos, como dice la palabra de Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo siguieron sus compañeros. Y luego dice la palabra que entre todos los seleccionados no habían otros, en ellos había un espíritu superior. ¿Por qué? Porque había una honra a la palabra. Alabado el Señor para siempre. Y esa palabra a la cual ellos primero le abrieron el corazón, luego esa misma palabra les abrió puertas a ellos. Esa es una bendición por darle espacio a la palabra de Dios. En el verso 23 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará, porque la palabra dará firmeza y dará una certeza al andar, en la cual usted puede vivir su vida confiadamente, tener esa firmeza de dar cada paso y cada decisión sabiendo que usted ha puesto por encima la palabra de Dios, y el Dios de retribución en algún momento de la vida mirará eso y lo colocará donde Dios lo quiera colocar, y le retribuirá el hecho de honrar esa palabra. En el verso 24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta palabra da descanso, da una paz inagotable. Usted, si ha experimentado momentos de frialdad en la vida, en donde usted no tiene una relación muy cercana con Dios, usted sabe que la vida sin Dios no tiene sentido. No tiene sentido. Y aunque todo se haga y todo se logre, usted sabe que le está faltando esa vida para el alma que está en Dios. Y esto lo que nos dice es que podemos estar sin temor, sin miedo, acostarnos y tener un sueño grato, porque Dios nos dará ese descanso y esa paz y ese reposo que viene de Él. Y dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos. ¿Por qué? Porque usted no es un impío, usted está agradando a Dios en su palabra, en todo lo que la palabra hace o pide. Proverbios 19:23, y dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor, que es agradar a Dios, dice, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y aunque vengan cosas malas, serán para bien. Es lo que dice la Escritura en Romanos. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones de acatar la palabra de Dios, vivir lleno de reposo, una vida en la cual usted está plenamente confiado y abandonado. Y esta noche lo que el Señor nos dice es: si usted ha obedecido la palabra, ha tratado de agradar a Dios, ha tratado de recibir esta palabra, ha tratado de agradar a Dios en todos sus caminos, usted tome ese sueño grato, ese reposo que Dios le da, aprópiese de él, porque es para usted. Despójese del temor. Si usted ha agradado a Dios, si usted lo ha honrado, llegará el momento en que Dios va a retribuir y Dios va a darle lo que Él quiera, abrirle puertas que Él quiera, por el hecho de haber agradado a Dios. Por eso en Eclesiastés dice al hombre, vamos a Eclesiastés, capítulo 3, gloria al Señor. Bendito su nombre para siempre. Eclesiastés capítulo 3 dice en el verso 22, en el verso, gloria al Señor, alabado su nombre para siempre.
el 2, verso 26. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, si hay una garantía, una seguridad que usted puede tener en su mano derecha, es que usted examine su vida y digamos: he tratado de agradar a Dios en todo, he agradado a Dios en mis caminos. Aún el continuo trabajo de estar escudriñando nuestros caminos para agradar a Dios. Pero todo esto, lo que el Señor dice es que en su momento Dios va a retribuir, sí. Y tenemos por lo tanto una tarea. Deuteronomio capítulo 6, el verso 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lo que nos rodee, todo lo que hagamos, está diciendo, debe girar en torno a la palabra y hacer de nuestra vida lo principal de ella, esta palabra. Por eso en Josué también nos dice en el capítulo 1 este maravilloso consejo de parte de Dios. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le ha dado la respuesta que usted ha venido a buscar. Preocúpese por cumplir y guardar esta palabra. Déjese de lo demás, preocúpese por honrar a Dios, por agradar a Dios, y todo lo demás Él lo va a prosperar, Él lo va a ir dando, Él lo va a ir proveyendo, Él va a ir suministrando el tiempo de cada cosa. Usted solo que no se aparte de la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Medite en ella, piense en la palabra. Cada vez que la lea, dígale: Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? ¿Cómo debo afrontar la vida? ¿Cómo debo afrontar esta situación en específico? ¿Qué debo hacer en este caso específico? Y esa palabra que es viva tendrá vida para ayudarle a usted, para ayudarle a andar confiadamente en el camino. Pero hoy más que nunca necesitamos que Dios nos ayude a guardar esta palabra, a ponerla en lo principal y a aferrarnos a ella con todo el corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias, porque esta palabra es como una lámpara que alumbra, Señor, nuestra vida. Gracias porque esta palabra vino, Señor, para salvarnos, para santificarnos, para libertarnos, Señor, para romper las cadenas que nos tenían esclavos al pecado, Señor. Y esta palabra día tras día nos ha sido consuelo, nos ha animado, nos ha fortalecido, nos ha sido medicina para todo nuestro cuerpo. Esta palabra viva ha permitido que en los momentos cuando nos apartamos a diestra o a siniestra, la palabra viniera para convertirnos a ti, Señor.
Gracias, Padre. Hoy más que nunca necesitamos amar esta palabra, ponerla como el pilar, como el centro de nuestra vida, honrarte, Señor, por encima de cualquier cosa, Padre, honrarte, Señor, aunque otro no se comprometa, que en nosotros haya el deseo de ponerte por encima de todo, Señor. Cada vez que el día comience, te honremos dándonos las primicias, dándote a ti las primicias, Señor. Ayúdanos a amar la palabra, a atesorarla y guardarla en el corazón, Señor mío, porque necesitamos esta sabiduría, esta paz, este reposo